Fridays for the Future México, Comunidad 4.0, 350org, y de hecho también Jorge fue una de las pocas personas que pudo tener un Green Ticket para ir a la Conferencia Juvenil de Cambio Climático del año pasado en Naciones Unidas, y pues él fue uno de los que estuvo representando a México. También Jorge ha podido participar como parte de la Sociedad Civil Juvenil Mexicana en la COP25 de cambio climático, y actualmente se desempeña haciendo bastantes tareas acerca de creación de capacidades en otros jóvenes activistas mexicanos, y sobre todo se ha especializado en temas de financiamiento climático, energía renovable y también impuesto al carbono. Así que, Jorge, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos con mucho gusto lo que nos puedas decir. Hola, Roger, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Espero poder llenar zapatos un poquito grandes que me tocó, pues ahora sí que reemplazar hoy por cuestiones ajenas a todos nosotros, pero quiero mostrarles un poquito de la agenda de hoy, lo que quiero tocar con lo que representa el 1.5 grados para México. También quiero aclarar y ofrecer una pequeña disculpa de antemano por algunas de las diapositivas que pueden estar algunos datos en inglés. Voy a tratar de hacer lo mejor posible por traducirlos. También un poquito del enfoque es hacia la ciudad de Veracruz y el estado de Veracruz, donde soy originario. Entonces, sí va a haber un poquito de sesgo hacia esto, pero vamos a tocar límites planetarios muy brevemente y unas pequeñas bases de cambio climático para todos y todas, tener el mismo contexto. También vamos a hablar de qué hemos visto y qué sabemos respecto a el 1.5 grados y lo que ya ha estado pasando en México con relación al cambio climático. Vamos a hablar un poquito de lecciones aprendidas y luego también se mencionará qué podemos hacer respecto a toda esta información que les voy a compartir. Entonces, empezamos. Límites planetarios. En caso de que nadie los haya escuchado, hay 9 límites planetarios. Quiero enfocarme principalmente en la pérdida de biodiversidad, hacia dónde está, y la crisis climática. ¿Por qué esas dos y no tanto, por ejemplo, el ciclo de nitrógeno? Porque esos son dos de los límites planetarios que se consideran básicos y esenciales, los cuales, si nos mantenemos en estos espacios rojos, sí realmente arriesgamos la estabilidad del planeta y su capacidad de recuperarse. Entonces sí podemos hacer un daño irreversible si nos mantenemos por mucho tiempo en estas zonas rojas, específicamente en la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Los demás van hacia ciertos ciclos de fósforo, que también vamos a mencionar un poco esos dos ciclos, la acidificación del océano, muy relacionada con la crisis climática, también vamos a mencionar, y contaminación por diferentes químicos. Cambio climático, regresando a ese tema, realmente deberíamos decir crisis climática. ¿Y qué evidencia tenemos? Pues esta gráfica muy rápidamente es esencialmente de la temperatura que ha habido promedio en cada año por los últimos 120 años, 140 años. En azul se consideran los años más fríos y en rojo los años más calurosos. Lo que podemos ver es cómo los últimos 20 años son básicamente los más calurosos de los que se tiene el registro. Si esto fuera algo aleatorio, veríamos una distribución equitativa entre lo azul y lo rojo, lo cual no está pasando. Se está cargando todo hacia esos últimos años. Aquí espero que puedan ver la animación de cómo empezamos en 1850 con la temperatura promedio, que sería 0. En este caso, a lo que voy es el alza de temperatura con respecto al promedio sería 0. Y conforme nos vamos alejando después de la revolución industrial, cada vez va pasando más y más y más el tiempo. Las proyecciones, obviamente a partir del año 2017 creo que es, pero llegamos hasta 2100, estamos proyectando en un escenario de línea tendencial o business as usual, superar por mucho el aumento promedio de la temperatura con respecto a la era de preindustrial,
por arriba de 4 o 5 grados centígrados. Entonces, esas son las proyecciones que se tienen desde hace algunos años. Este es en el escenario más grave, que es el RP 8.5. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es qué ya se ha observado de anomalías, de aumentos de la temperatura. O sea, ¿qué ya estamos observando con respecto a esta línea base antes de la era preindustrial? Si alcanzan a ver a la izquierda está México, que ya ha observado 1.5 grados centígrados en promedio. Hay países como Mongolia o como Rusia que han observado un incremento mucho mayor, pero en realidad el promedio global ha sido alrededor de 1 grado centígrado. Entonces, si, como podemos ver, México está siendo un poco más vulnerable que el resto, entonces 1.5 grados centígrados para el mundo significará todavía más para México. Reporte especial del IPCC de 1.5 grados en 2018 nos hizo ver de manera muy clara cuáles eran las diferencias que podíamos esperar en 1.5 grados centígrados. Estamos hablando de un incremento de los fenómenos extremos, fenómenos meteorológicos extremos, para ser más específico, llámese lluvias, huracanes, olas de calor, que de hecho las olas de calor son de los riesgos más altos que existen para la población, sobre todo para la población vulnerable. Hablamos de derretimiento de glaciales, hablamos de una escasez de agua, de alimento y afectaciones muy severas a los océanos, como por ejemplo el blanqueamiento de los arrecifes de coral, que voy a hablar un poco más adelante de ello. Y pues también altos, digamos, estreses para la biodiversidad. También vamos a hablar un poquito más de eso en las siguientes diapositivas, pero solo para dar una vista general a todos los daños que pueden representar esos aumentos de la temperatura, la diferencia entre ellos. El coral, por ejemplo, puede pasar de 70-90% de todos los corales perdidos a 1.5 grados a prácticamente garantizar su extinción si llega a haber un aumento de 2 grados centígrados. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante enfatizar es que este aumento y el aumento de los daños no es lineal, es exponencial. Entre más aumente, mucho más graves son las repercusiones. Entonces, ese es uno de los puntos importantes aquí. Quería mostrarles, esa es una de las implicaciones muy claras de lo que es el 1.5 grados centígrados en cuestión de mitigación. Si queremos mantenernos por debajo de 1.5 grados de aumento de temperatura para finales de siglo, el reporte del IPCC nos mostró 4 líneas tendenciales. Les estamos mostrando 2 de ellas, las más extremas, que vienen siendo una del lado izquierdo, una reducción muy severa del área gris, que vienen siendo la quema de combustibles fósiles en la industria también, transporte, etcétera. Prácticamente es dejar ya en el año 2020 una tendencia muy clara, muy marcada de reducción. Y luego, alrededor del año 2050, un poco más, ya ser neutrales en carbono, gracias a esto que es USCUS, que es uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura. Básicamente estamos dependiendo de cierta cantidad de emisiones negativas ayudados por la naturaleza. Sin embargo, si no seguimos esta línea tan drástica de reducciones, otro escenario un poco más extremo es que aplacemos esta reducción de quema de combustibles fósiles por más años y que no hagamos una reducción tan drástica. Y entonces, para antes del año 2050, vamos a requerir muy fuertemente, de hecho, desde el año 2030-2040 vamos a empezar a depender muy fuertemente de captura de carbono y de su almacenamiento. Este es el área amarilla. Miren todo lo que podría representar de esfuerzo extra el sacar ese dióxido de carbono de la atmósfera si no actuamos pronto. Entonces, esta es una de las implicaciones de lo que es esta meta de mantenernos por debajo de 1.5 grados centígrados. Ahora, quiero hablarles acerca de qué hemos visto y qué sabemos. Una de las cosas que hemos visto con la pandemia es, y de hecho tenemos toda una presentación al respecto, pero es que han habido muchas cosas en relación de las emisiones. Una de las cosas que quiero mencionar es el pico de emisiones llegó a ser de 17% de las emisiones totales, por ahí del pico de la pandemia en abril. Sin embargo, un estudio que estaba justo leyendo y analizando ayer es que esa reducción que se tuvo por la pandemia de emisiones
representaría 0.01 grados centígrados menos de aumento de la temperatura. 0.01. Por otro lado, lo que ese mismo reporte decía es que una recuperación sostenible, que vamos a ver un poquito más adelante qué representaría eso, sería una reducción de 0.3 grados centígrados. Lo que quiero poner en contexto es la escala de tiempo. Fue muy breve esa reducción de emisiones y se espera que haya una recuperación pronta de las emisiones si no hay una inversión y una cartera de políticas públicas que hagan una recuperación económica verde y no una recuperación económica como la que se vio en 2008-2009 cuando fue la crisis financiera. Entonces, sí vimos varios cambios por la cuestión del coronavirus, pero realmente lo más importante y trascendente va a ser cómo respondemos después de la pandemia. Y parte importante es, al año se espera que, o sea, para 2020, que esta reducción temporal por el COVID sea alrededor de 8% total de reducción de emisiones. Sin embargo, el reporte del IPCC nos dice que deberíamos de reducir 7.6% las emisiones al año. Cada uno de los años de aquí a 2030, esta década, debería de reducirse 8%. O sea, lo mismo que reducimos en total este año por el COVID. Así de drástico tiene que ser, y eso representa no solo cambios individuales que también vimos pueden darse de manera drástica cuando se trata de una emergencia como tal, como una emergencia, como una crisis, pero también representa cambios más allá de lo individual, cambios sistémicos, cambios de cómo hacemos las cosas. Entonces, vamos a seguir avanzando para ver qué cosas ya están cambiando por el cambio climático, y una de ellas es el deshielo. Eso ya lo hemos visto, esta foto está tomada con 100 años de diferencia, pero pueden ver muy drástico el cambio entre la cantidad de hielo que hay. Pero una de las cosas que a mí me gustaría enfatizar durante la plática de hoy es que no es algo que está pasando nada más en Groenlandia o en el Ártico o que va a pasar en 100 años. Esto es el Pico de Orizaba, creo, si mal no recuerdo, es de hecho la montaña más alta que tenemos en el país. Si no, alguien corríjame, pero el punto aquí es que el Pico de Orizaba representa una fuente de agua para las ciudades, la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y otras partes del estado. Y este deshielo que está presentando el pico, de hecho, va a representar escasez de agua en un futuro muy cercano para las comunidades que dependen del río que sale de él. Las heladas quizás no sea algo que vayamos a experimentar dentro de México, pero sí es algo que se está viendo alrededor del mundo. Lo que es las sequías, que vendría siendo el efecto contrario, eso quisiera mostrarles un poco lo que ya se está pronosticando, que es una caída muy fuerte en la producción de dos de los principales alimentos en el planeta, el maíz y de cierta forma wheat, harina. Bueno, el punto aquí es el alza de temperatura nos está, trigo, gracias, nos está evitando poder producir más alimento con lo que ya se tiene. O sea, si hoy por hoy tenemos dificultades de satisfacer las necesidades alimentarias de la población global, imaginen con un decrecimiento de dos de nuestras principales cosechas de más o menos 10% cada una. El promedio global 4%, 5%, 10% en los casos extremos, pero estas estimaciones, de hecho, se están quedando cortas con lo que ya estamos observando en el estado de Veracruz. Las sequías representaron una pérdida de hasta 60% del cultivo de maíz, sequía que azotó a prácticamente todos los municipios y que incluso representó pérdidas de más de 7,000 cabezas de ganado, por los cuales se tuvo que desembolsar una gran cantidad de los fondos de, digamos, de seguros que se tienen para estas, digamos, para estos sectores estratégicos de la economía. Entonces, esto fue 2019. No estamos hablando de 2050, no estamos hablando ni siquiera de 2030. Estas son problemáticas que ya estamos viendo. ¿Qué sería del país si más estados como Veracruz, que de hecho su principal actividad económica es la agricultura, empiezan a haber una reducción de hasta el 50% o más de su producto agrícola, de su producto, de sus alimentos?
Entonces, esto ya está pasando hoy. Otra de las cosas que estamos observando alrededor del país es la contaminación del aire. ¿Pero cómo se relaciona esto? Pues bueno, muchos recordarán los incendios forestales de 2019, que de hecho fue por lo cual se tuvo una pésima calidad del aire, sobre todo en Ciudad de México, pero también en ciudades y estados como Veracruz hubo estas problemáticas. Realmente aquí pueden ver en el mapa que casi todo el país estaba en llamas y lo hemos visto replicarse en el Amazonas, en Australia, en el Congo, ahora en Siberia. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque el cambio climático, con las sequías, con los cambios de presión, con la falta digamos, los ciclos naturales que normalmente vemos en lluvias, en la humedad. A falta de esto, se crea básicamente el escenario idóneo para que aumenten los incendios forestales y se esparzan más rápido y sean más difíciles de controlar. Entonces, por eso es que estamos viendo este incremento tan drástico en los incendios forestales alrededor del mundo, no solo en México, pero a nosotros ya nos tocó un año y si no actuamos, si no invertimos más en un manejo proactivo y prevención de incendios forestales, vamos a ver muchos más en los años por venir. Una de las cuestiones que estamos viendo también es varias afectaciones en el agua. Voy a tratar un poquito más adelante en específico qué es lo que ya estamos viendo y por qué, pero sí es una de las cosas que estamos viendo. Primero tocaré alza de nivel del mar. Vivo en la costa y quiero mostrarles la vulnerabilidad en general alrededor del mundo. Podemos ver más en colores oscuros, casi café. Aquí zonas de Asia, en específico esa zona es de Bangladesh. Podemos ver también algunas partes de Europa. Aquí no se va a notar, pero uno de los lugares en los que se nota también es en Holanda. Y vamos a ver esta comparación entre lo que ha estado pasando en Bangladesh, donde en la última década 700,000 personas al año han sido desplazadas. Solo para poner en contexto, la caravana de migrantes en México hace unos años, que prácticamente puso el país de cabeza, era alrededor de 2,000, 3,000 personas. Aquí estamos hablando de 700,000 personas al año. Por los últimos 10 años han sido desplazadas por el alza del nivel del mar en Bangladesh. Otra vez, esto no es 2030, 2050 o 2100. Esto es la última década. Ya está pasando. ¿Por qué? Porque Bangladesh es un país altamente vulnerable, no solo por su bajo nivel del mar, sino también por los escasos recursos para poder adaptarse. Aquí hago el cambio da una ciudad más desarrollada y qué es lo que está pasando y cómo lo está viviendo. Esta es la ciudad de Miami, Florida, que quiero que vean en el mapa en qué parte está. Está en un rojo, pero no está en un rojo tan oscuro. Sin embargo, ya están viviendo esto. En Holanda, que también es uno de los, literal, Países Bajos que están a muy bajo nivel del mar, prácticamente cero o algunas partes por debajo del nivel del mar. ¿Ellos qué hicieron? Ellos invirtieron en esta infraestructura de millones de dólares para proteger uno de sus puertos más importantes, que es el de Rotterdam. Entonces, esta inversión masiva en infraestructura se tuvo que hacer para protegerse del alza del nivel del mar. Solo para que vean cómo funciona, básicamente se mueve esta infraestructura gigantesca para prevenir que el alza del nivel del mar sea una afectación severa. Ahora, esto es Holanda. Acá estaba Miami, solo quiero que vean el color. Quiero que vean el color también comparado de algunas partes de la costa de México. Esas inundaciones en Miami están representando o están forzando, mejor dicho, a que se inviertan 400 millones de dólares en crear una ciudad más resiliente. ¿Cómo lo están haciendo? La meta es levantar o alzar el nivel de la ciudad en 60, 90 centímetros. No sé exactamente qué demonios signifique alzar una ciudad 60, 90 centímetros, pero la ciudad de Miami va a invertir 400 millones de dólares para hacer eso, porque eso es lo que consideran que necesitan para protegerse. En ese mismo tono está la ciudad o estado completo de Veracruz. Esto es una de las cosas que se proyecta de alza de nivel del mar para la ciudad de Veracruz, el estado en general. Las inundaciones que puede haber. Somos igual o más vulnerables y de hecho quiero mostrarles, creo que este video no se va a poder ver, pero quiero mostrarles lo que pasó en un frente frío el año pasado. Esto fue un frente frío, no fue un huracán, no fue lluvias torrenciales, simplemente fue un frente frío. El agua, el mar básicamente avanzó hasta 2, 3 cuadras. Esto es literal a 5 cuadras.
de la oficina donde trabajo normalmente. El mar ya está entrando por la ciudad, ya estamos viendo esencialmente lo mismo que Miami, y les garantizo que ni la ciudad, y menos el estado de Veracruz, tiene los recursos que tiene disponible la ciudad de Miami para alzar la ciudad entera 60 o 90 centímetros, menos el estado. Y esto es un escenario con deshielo de glaciares. Ese es un escenario todavía más drástico del alza del nivel del mar y donde podemos esperar que se delineen los nuevos mapas. Pueden ver toda la península. Y ahora quiero mostrarles un escenario todavía más pesimista, en el cual, pues bueno, como algunas personas se enfatizan en ver el lado positivo, pues podemos ver que México ya tendría prácticamente gratis su propia réplica del canal de Panamá. Podremos conectar tanto el Golfo de México como el Océano Pacífico a través de la península. Entonces, estas son algunas de las proyecciones solamente al alza nivel del mar. Y una de las cosas que quiero recalcar es, los glaciares en Alaska se están derritiendo 100 veces más rápido de lo previsto. Básicamente estamos viendo un ritmo de derretimiento que no se esperaba hasta dentro de 50 años. Nos estamos adelantando 50 años en este proceso de derretimiento de los glaciares. Solo para dar un poco de contexto de lo que está pasando. Otra de las cuestiones que estamos observando con el océano es que está absorbiendo no solo el dióxido de carbono y por lo tanto se está acidificando, también está absorbiendo gran parte del aumento de la temperatura, por eso se está expandiendo y por eso es el alza de nivel del mar, de hecho. Pero también estamos viendo que eso está afectando fuertemente a los corales. Y es esta combinación del alza de temperatura y la acidificación que está causando que los corales se enfermen y que se blanqueen y prácticamente se pierdan. Estos ecosistemas tan maravillosos que sostienen tanto de la biodiversidad y que ayudan a producir la mayor parte del oxígeno de la atmósfera terrestre, están muriendo por esta combinación. Y por otro lado, un fenómeno mucho más familiar, tal vez por los medios y por cómo se ha hecho difusión por la afectación en el turismo, es el fenómeno del sargazo. Y esto he escuchado incluso a científicos de la talla de Mario Molina hablar al respecto y no mencionar algunas cuestiones que considero muy importantes de las causas respecto al sargazo. Directamente se están viendo dos causas principales. Una combinación es de el alza de temperatura, que es lo que permite que crezca, pero esa alza de temperatura no sería suficiente si no tuviera los nutrientes disponibles esta alga para crecer. Y los dos principales sospechosos para este exceso de nutrientes disponibles en el océano vienen siendo el río Mississippi y el río Amazonas, que están prácticamente botando en los mares, en los océanos, una cantidad de bases de nitrógeno y de fósforo que permiten este crecimiento. ¿Y de dónde vienen? De la agroindustria y de la deforestación. De la industria de la deforestación que está pasando en Estados Unidos y en Brasil, se está desencadenando este crecimiento del sargazo. ¿Y por qué llega a las costas mexicanas? Pues básicamente por el cambio en las corrientes marítimas. Entonces, por eso nos está llegando ahora esta cantidad tan impresionante de sargazo. Y quiero solo enfatizar esta cuestión de las causas y efectos globales y también los periodos de tiempo que pueden llevar de varios años de estos fenómenos que se están haciendo. Así que podemos esperar todavía más sargazo en los siguientes años, incluso décadas. Ahora, solo quiero poner un poquito en contexto esta gráfica que nos representa en rojo los países que más emiten y a la vez en azul los países que son más vulnerables a la crisis climática, porque México, a pesar de todo, no es de los más vulnerables, pero sí es de los que más contaminan. Podemos ver a México aquí solamente atrás de países como Arabia Saudita, el Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Japón, Estados Unidos y China, por supuesto. Y una de las grandes problemáticas es esta injusticia de que prácticamente todos los países que son los más vulnerables no son de los que más emiten. Entonces, para México también implica una responsabilidad de justicia, no solo con su misma sociedad, sino con el resto del mundo. Solo hay dos países que son altamente vulnerables y altamente emisores, que son Irak y Nigeria. Todos los demás van a pagar los platos rotos cuando ellos no tienen ni voz ni voto, cuando México es quizás del top 15 por lo menos de los más emisores del planeta. Entonces también implica esto. Y hay otra implicación muy fuerte en cuestiones de desigualdad, y esto es al interior del país como a nivel global. El 10% más rico es responsable del 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre solo es responsable
del 10% de todas las emisiones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando se habla acerca de qué le corresponde a no solo a las personas, sino a ciertas sociedades que están más desarrolladas y que son las responsables en su mayoría de esas emisiones. Y pues bueno, solo para mencionar algo que todos escuchamos muy seguido, la pérdida de biodiversidad debido al cambio climático es bastante seria y México, que es un país megadiverso, tiene la responsabilidad para consigo mismo y con el mundo de cuidar y proteger toda esta biodiversidad, todas las especies endémicas únicas del país, nos corresponde a nosotros. Y pues bueno, estamos desencadenando una sexta extinción masiva con este cambio climático que es de origen antropogénico, a diferencia de los demás de las demás extinciones masivas. Esta es causada por una sola especie, nosotros. Y bueno, solo para mostrar algunos de los animales que están en peligro de extinción en México y el mundo. Y bueno, nada más para cambiar un poquito el tono, el koala, de hecho, ahorita con los incendios de Australia, también ya se estaba considerando como una especie funcionalmente extinta, que quiere decir que solo con intervención directa de los humanos puede tener esperanzas de sobrevivir. Y bueno, la pregunta aquí es, aún estamos a tiempo de hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, para esto quisiera reintroducir el tema de la sostenibilidad y de un desarrollo sostenible. Voy a pasar muy rápido por esto porque considero que puede ser un tema un poco básico para la audiencia. Entonces, básicamente la definición que uso es alcanzar un balance y equilibrio entre la humanidad y el ecosistema, lo que necesitamos, lo que usamos y lo que el planeta puede proveer. Solo muy rápido recordar que esto no es nada más en la cuestión ambiental, también tienen los pilares de lo social y lo económico. Si algo no mantiene esos tres pilares, no es sostenible. Y bueno, para enfatizar la definición, satisfacer las necesidades del presente, cosa que, como vamos a ver en unas diapositivas, no estamos haciendo, sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, cosa que tampoco estamos haciendo por lo que ya vimos. Y bueno, ¿qué necesitan los humanos? Voy a hacer una falsa equivalencia por simplicidad. Voy a más o menos equiparar los derechos humanos con las necesidades básicas y voy a hablar principalmente de estas cuatro. El derecho a una alimentación sana. Estamos hablando que 1 de 7 personas en el planeta, 1.000 millones de personas, para tener el número bien claro, pasan hambre. Cuando 1/3 de todo el alimento producido se desperdicia y se va directamente a la basura. Me parece una aberración esta situación. Es una de las causas más tontas de la crisis climática y de la desigualdad en el planeta. Y en México, para tener un poco de datos, 3 de cada 10 niños presentan desnutrición crónica. Entonces, estamos hablando de una problemática que ya nos está afectando hoy, de no satisfacer las necesidades del presente. Hablando del derecho al agua y el saneamiento. En México tenemos todavía muchísimas personas que no tienen acceso al agua potable en sus casas. Tenemos muchos hogares que tienen que pagar cantidades impresionantes para que lleguen las pipas con agua y de hecho gran cantidad de horas de las mujeres mexicanas, sobre todo que es a quienes desafortunadamente les recae esa responsabilidad, va destinada a asegurarse que haya agua disponible. Estamos viendo aquí en un mapa la cobertura, cómo se ve. Podemos ver claramente que las zonas del sur tienen más problemáticas con esta cuestión del agua, pero también sabemos que en ciudades como la Ciudad de México, en el estado de Baja California, se están viendo problemáticas bien acentuadas por el agua, por el uso que se le da a la poca agua potable que se tiene disponible. Así que es uno de los temas que la crisis climática va solamente a exacerbar. Se ve claro con esas dos temáticas del agua y la alimentación, como el cambio climático es un multiplicador de retos ya existentes. También quiero hablar acerca del derecho y el acceso a la energía. En México realmente tenemos relativamente buena cobertura. La problemática es la combinación del costo y la problemática de que sea acceso a la energía seguro, resiliente, confiable. No solamente es que estés conectado a la red, es que la puedas pagar, que sea asequible. Y por último, que la energía también que consumas sea limpia, que sea de fuentes no contaminantes,
Por ejemplo, una de las problemáticas que tiene en el país es que todavía una gran cantidad de hogares cocinan con leña y esto tiene implicaciones muy fuertes para la salud y para el desarrollo de las personas, sobre todo de las juventudes y las infancias. Muy rápidamente quiero mencionar la cuestión de la huella ecológica como indicador de impacto ambiental, el uso de tierra, el uso de agua y básicamente la contaminación de emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la combinación de la huella ecológica. Y es que esta semana, todo lo demás igual, supongo que por el COVID pudo haber cambiado, pero es que esta semana México debió de haber llegado ya a su día de sobregiro. Es básicamente el punto en el que utilizamos ya en este año más recursos de lo que la Tierra puede proveernos. Solamente por eso quería señalar esto. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora de qué lecciones hemos aprendido y qué políticas públicas está empezando a implementar México en relación a toda esta problemática. Y con esto empiezo abordando, y prácticamente el mayor enfoque va a ser hacia las NDCs en el país. Tenemos metas a nivel internacional, compromisos que van con el Acuerdo de París firmado y ratificado por México. ¿Y qué es lo que dicen estas contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs? Pues bueno, las contribuciones nacionalmente determinadas de México por ahora lo que dicen es que debemos de reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, me es muy importante recalcar que esto es comparado con una línea base, o sea, una línea de tendencia de cómo se compararían las emisiones contra un escenario en el que no hubiésemos hecho absolutamente nada. Entonces, realmente es contra eso con lo que se está comparando. Las emisiones totales que se estimaban para 2030 eran de 973 megatoneladas de CO2 equivalente al año y estamos proyectando llegar a 762. Que esto en gráfica se ve de la siguiente forma. Y ahora lo que quiero yo resaltar es esta brecha, que realmente en 2013 estábamos en estos niveles y estamos proyectando, de hecho, un aumento total de emisiones con estas NDCs actuales, que, insisto, están por actualizarse justo en este año 2020. Pero, por ahora, lo que tenemos son estas 30 medidas de mitigación que van o están divididas en 8 sectores diferentes: transporte, electricidad, residencial y comercial, petróleo y gas, industria, agricultura y ganadería, residuos y uso de suelos o cambio de uso de suelos. No voy a leer cada una de estas medidas, pero sí quisiera dar una idea de qué tipo de cosas se están mencionando. Perdón por la calidad de la imagen, es lo mejor que pudimos conseguir, de fuentes oficiales al menos. Una de las cuestiones bien importantes aquí en transporte es, número uno, tener estas normas de emisiones y de eficiencia para vehículos, pero de hecho no debería de ser solo para vehículos ligeros nuevos, debería de ser para vehículos ligeros, pesados, de carga, de pasajeros, y también para vehículos en circulación. Una cuestión aquí muy importante a señalar es esta cuestión de querer todavía usar el gas natural como un combustible de transición. Podríamos hablar muchísimo de este tema, pero en general sí se menciona esta cuestión de tecnologías limpias y eficientes. En el sector eléctrico se hablaba de alcanzar 35% de energía limpia para 2024, meta que con las políticas públicas actuales se ve prácticamente imposible o inalcanzable, y 43% para 2030. Con el potencial que México tiene para las energías renovables, sinceramente lo considero una meta muy baja, muy poco ambiciosa. Y bueno, también quiero mencionar que en el sector residencial y comercial realmente se enfoca prácticamente en agua, ahorrar agua y calentar agua. Entonces es muy limitado en ese aspecto. Tenemos el sector de petróleo y gas, que es en el cual se menciona por primera vez esto de que es una NAMA, al igual que en el sector industrial, que son medidas de mitigación o acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional, pero son voluntarias. Así que realmente tenemos que ver qué más se puede hacer además de lo voluntario por la propia industria o cementera o de combustibles fósiles, y ver qué medidas, ya sea legislativas, regulaciones, se deben de implementar para que realmente se haga una transición más acelerada hacia fuentes de energías limpias y dejar atrás la quema de combustibles fósiles, como vimos que el reporte del IPCC nos está demandando. Por otro lado, la agricultura y la ganadería, sobre todo la ganadería, representan alrededor de 10% o un poco más de las emisiones totales.
Y aquí básicamente se están enfocando solo en los fertilizantes, que son de bases nitrogenadas, disminuir la quema de residuos e instalar y operar biodigestores, cuando hay muchísimo más que se puede hacer en ese sector de agricultura y ganadería para ser más eficientes, para reducir las emisiones, para utilizar menos energía, para tener sistemas más equitativos y garantizar la soberanía alimentaria, que fue mucho de lo que se habló en los procesos de consulta con las juventudes para actualizar las NDCs de México. Por último, residuos y USCUS tienen metas de llegar hacia cero en diferentes cuestiones, cero emisiones de metano, que son bastante importantes por el potencial de calentamiento que tiene el metano, hasta 100 veces más potente en un lapso de 20 años que el dióxido de carbono, y lograr quema cero de cielo abierto para 2030 ambos, y lograr una tasa cero de deforestación para 2030. Eso es importante cómo se mide, porque no solo tenemos que llegar a deforestación cero, tenemos que mantener los incendios forestales a un mínimo, tenemos que reforestar y aforestar muchas áreas y proteger sobre todo las zonas costeras que tienen un potencial muy alto de captura de dióxido de carbono. Quiero pasar un poco rápido también por cuestiones en intereses de tiempo respecto a la vulnerabilidad al cambio climático en México y cómo se mide. Básicamente eso es un rango muy general de vulnerabilidad en el mapa del país, en donde podemos ver que hay ciertos estados que están en un riesgo muy alto. Sin embargo, la media es que está en un rango de vulnerabilidad medio o alto. Vamos a hablar un poquito de cómo se mide esto. Se tienen 3 componentes, que uno es la capacidad adaptativa, que se puede ver reflejado un poco en lo que mencionábamos de la diferencia entre lo que puede hacer Bangladesh al estar prácticamente a nivel del mar versus lo que puede hacer un país como Holanda, que puede invertir en infraestructura, que puede invertir en prevención, que puede invertir en realocar actividades económicas a su misma población. Estamos hablando de la sensibilidad y la exposición, que es básicamente qué tanto los efectos del cambio climático van a afectar esas zonas, qué tanto puede haber de exposición a olas de calor, qué tan sensible puede ser la población a esas mismas olas de calor o a cualquier otro fenómeno meteorológico. Entonces aquí podemos ver todos los estados de la República, hay una variedad muy importante, entonces sí puede ser importante enfocarnos hacia las poblaciones más vulnerables o los estados con más vulnerabilidad, darles prioridad a ciertas ciudades o comunidades. Quiero hablar acerca de lo que decía la NDC en 2015, que eran 3 ejes estratégicos con 21 líneas de acción. Nada más mencionarlas rápido: adaptación del sector social ante el cambio climático, adaptación basada en ecosistemas y adaptación de los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica. ¿Por qué no voy a pasar tanto tiempo en ello? Creo que aquí me faltó una diapositiva, si no, aquí está. No voy a pasar tanto tiempo en ello porque ya sabemos que México, para la actualización de su NDC, amplió estos ejes a 5, con ahora 25 líneas de acción, con subacciones para cada línea y métodos de implementación. Y estamos buscando crear muchas más sinergias con otros, digamos, marcos internacionales de la ONU, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención de no solo de cambio climático, sino también la de desertificación, y el CBD, que es la Convención de Biodiversidad, que también tiene sus propias metas. Entonces estamos buscando que la adaptación tenga mucho más que solo un enfoque de adaptación, sino que colabore y corrobore que se cumplan con muchas más metas, y aquí vamos a ver los ejes, cómo lo representan. Hay prevención y atención de impactos negativos a la población humana, también hay seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes, que estos en combinación representan cambios importantes no solo de hábitos, sino de los sistemas de producción. Vamos a también tener conservación y restauración, aprovechamiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, una gestión integrada de los recursos hídricos. Como decía, ya hay escasez, ya hay estrés hídrico alrededor del país y esto solo se va a exacerbar, así que tenemos que ser mucho mejores en esta gestión de este recurso vital. También tenemos una protección de la infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible, que implica tener una planeación diferente y tener proyecciones claras de lo que va a estar pasando, de lo que podemos esperar en los riesgos de los efectos del cambio climático. Ahora, si quieren ver más de lo que ya sabemos del tema, aquí tenemos algunos de los links que podemos compartirles, me imagino, por las redes sociales, para que puedan
aprender más de cada uno de estos ejes y lo que se está esperando que se haga. Ahora, quiero mencionarles muy rápido lo que es el Climate Action Tracker y lo que nos está diciendo respecto a nuestras metas de mitigación en el país y en el mundo. Básicamente, este cuerpo de investigación está proyectando hacia dónde iría el planeta con las medidas actuales y con las ambición que sea, o sea, las metas y ambición que se han presentado por los diferentes países. Quiero que se note que sí hay una diferencia entre lo que se ha dicho que se va a hacer y las políticas públicas actuales. Estamos hablando de 0.2 grados de diferencia en ese aspecto. Pero, en general, en el mundo, quiero que vean que hay países con medidas que se consideran críticamente insuficientes. Estados Unidos es particularmente relevante al ser el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero y tener medidas críticamente insuficientes. Pero en general, en el planeta, solo hay 1 o 2 países que representan un porcentaje mínimo de emisiones que están en un escenario compatible, ya sea con 1.5 grados, como podemos ver aquí, en Marruecos, si mal no recuerdo, países como India, que están en un escenario compatible con 2 grados centígrados, pero son muy pocos los que están siquiera en un escenario compatible con 2 grados centígrados. Respecto a México, no quiero pasar tanto tiempo aquí, pero sí vale la pena tomar en cuenta varias de estas líneas y lo que significan. La línea negra viene siendo lo histórico, tanto de emisiones, sin incluir bosques o emisiones que son prácticamente absorbidas naturalmente por la naturaleza. Estas son la línea negra y la verde. Podemos ver a dónde estamos proyectando con las políticas públicas actuales para 2030, que es arriba de 3 grados centígrados. O sea, si todo el planeta tuviera metas tan ambiciosas de mitigación como México, iríamos hasta 3 grados de aumento de la temperatura promedio en el planeta. Esa es la proyección azul. En 2020 teníamos esta meta de llegar alrededor de 600, poco más. Estamos alrededor de 700, incluso con COVID probablemente no baje mucho de ello, pero esa era nuestra meta para 2020. En referencia íbamos hacia prácticamente un escenario en el que se hubiera aumentado 4 grados de temperatura del planeta si hubiéramos mantenido todo igual, así que se supone que estamos en medio de esto. La meta no condicionada de México, o sea, lo que México se compromete en el Acuerdo de París a lograr sin apoyo de nada ni de nadie, es este cuadrado negro, que insisto, está muy cerca de los 3 grados centígrados, 2.8, 2.9. Eso es si cumpliéramos con nuestras metas no condicionadas. Y las metas sí condicionadas son este cuadrado azul, que está arriba de los 2 grados centígrados, o sea, no de acuerdo a el Acuerdo de París, o sea, no con el objetivo de mantener máximo a 2 grados el aumento de temperatura. Por último, está este recuadro, perdón, esta línea última de la meta o ruta que se quiere llevar a largo plazo, que es hacia 2050, sí estar de acuerdo a lo que nos dice París, que es justo 2 grados centígrados. Eso es lo que se proyecta para 2050. ¿Cómo lo vamos a lograr con las metas actuales? No lo sé. Pero vamos a ver a nivel global esto que ha representado en esta brecha. Quiero hablar de las dos, que es la brecha de acción y la brecha de ambición. Otra vez a nivel global, este reporte de la UNEP, básicamente una rama de las Naciones Unidas que se enfoca en medio ambiente, nos dice que si no hubiera ninguna política base, o sea, simplemente business as usual, llegaríamos hasta acá en emisiones. Sin embargo, con las políticas públicas actualmente, llegaríamos a este punto azul que está por debajo de 60 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente para 2030. Pero este escenario está todavía lejos de estas metas de la NDC no condicionadas y todavía un poco más lejos de las metas condicionadas con apoyo de otros países. Entonces, esta brecha es lo que yo llamaría la brecha de acción. Se está diciendo que se va a hacer, se está proyectando que se va a hacer, pero realmente las políticas públicas no están llegando a estos compromisos como parte del Acuerdo de París. Sin embargo, la brecha muchísimo más grande es
lo que están comprometiéndose los países en sus NDCs y lo que nos dice el reporte del IPCC que tenemos que hacer para llegar a 1.5 grados y para llegar a 2 grados. Estamos hablando que necesitamos reducciones de emisiones de 15 gigatoneladas mayores a lo que proyecta las NDCs no condicionadas y hasta 32 gigatoneladas de un total de más o menos 55 gigatoneladas en total. 32 de ellas deberíamos reducirlas, de desaparecerlas, evitarlas para 2030 si queremos tener una buena probabilidad, o sea, de 66% de llegar máximo a 1.5 grados centígrados para 2100. Entonces, esta brecha de ambición es justo la que estamos tratando de acortar con esta actualización de las NDCs, esta ronda de actualización a nivel global. Todos los países tienen que actualizar sus NDCs este año. Sin embargo, esperamos que todos en esta actualización reduzcan significativamente esta brecha de acción. Y bueno, para México, ¿qué representa esto? Estas son las NDCs de México proyectadas en esta herramienta de simulación desarrollada por todas las organizaciones que ven arriba. Y bueno, esencialmente lo que México está diciendo es que con sus metas nacionales no condicionadas, vamos a estar, de hecho, por arriba de las emisiones iniciales que teníamos alrededor de 2016, 2015. Vamos a estar por encima de ellas, no solo para 2050, sino para 2030 podremos estar incluso arriba de los años de 2015 cuando se hizo la primera emisión de las NDCs. Todas estas son las medidas que se tienen y pueden ver las áreas representando en cada color de la política pública que mitigaría esas emisiones. Podemos ver algunas de las más efectivas. Esta cuestión de transporte y FIBE, que es básicamente incentivar de manera económica las tecnologías o los modos de transporte más limpios y tener un impuesto o tener una multa hacia los más contaminantes. Eso es lo que significa FIBE, que es este rojo, que es el más amplio. Y, por ejemplo, en naranja está el carbon tax, o un precio al carbono, para ser más general. Son de las medidas que más podrán mitigar. También reducir ciertos gases, como los fluorocarbonos que se usan en refrigeración, son de las medidas más efectivas. Sin embargo, México tiene mucho más por hacer, tiene muchas más medidas que puede implementar, puede ser mucho más exigente con todas esas medidas para mitigar justo estas brechas. Porque estas brechas representan el reto tan grande que tiene México si queremos mantenernos por debajo de 1.5 grados centígrados. El reporte del IPCC nos dice 50% de reducción de emisiones para 2030. Esto es la distancia de las políticas públicas que México proyecta con su NDC y las metas que realmente nos dicen, la ciencia que debemos de estar alcanzando, los científicos que deberíamos de tener como para tener siquiera una oportunidad de mantenernos en 1.5 grados centígrados. Y para 2050, ser neutrales en carbono. Estamos increíblemente lejos. De verdad, estas brechas son el reto enorme que representa para México el buscar mantenerse debajo de 1.5 grados centígrados y a la vez lograr satisfacer las necesidades de las generaciones presentes en estos años, que ya vimos todavía falta para llegar a ello, y además las generaciones que vayan a vivir estos futuros relativamente inciertos, con más retos por la degradación ambiental, la degradación ecológica, la pérdida de biodiversidad, la potencial escasez de agua y la reducción de producción agrícola. Ese es el reto que tenemos para México. Y pues, ¿qué podemos hacer? Solo muy rápidamente voy a mencionar algunas de las medidas que considero que tienen un impacto más alto. Podemos hablar de invertir en energías renovables. No voy a entrar en detalles, pero en general, una gran cantidad de la matriz energética de México sigue dependiendo de combustibles fósiles, cuando México es uno de los países que tiene más potencial en energía solar, en energía eólica, en hidroeléctrica y en geotermia. Básicamente estamos en el top 10 en cada una de estas 4 en el mundo. Tenemos un potencial impresionante para mitigar emisiones en esta área. También hablamos de apostar por la movilidad sostenible. Ya vimos
que Sedatu sacó una estrategia de movilidad en respuesta al COVID y la nueva normalidad, pero en general el tema de movilidad sostenible impacta muchas áreas de la sociedad, desde equidad de género, que sé que ya tuvieron una plática muy padre al respecto en esta semana, entonces no voy a indagar mucho más en eso, pero también hay cuestiones de desigualdad social que atender con la movilidad. ¿Por qué? Porque el 80% de la inversión en infraestructura pública se destina al auto privado, cuando solamente el 20% de los viajes son realizados en auto en el país. Y este sector de la población que lo usa es el más acomodado. Entonces hay una desproporción muy fuerte ahí de cómo se usan los recursos. Hay que garantizar que las personas puedan acceder a los servicios básicos, a los bienes que necesitan a través de la movilidad con medios de transporte bajos en emisiones, transporte público eléctrico, caminar, bicicleta, y que se haga de una manera segura, que haya seguridad vial, que haya seguridad pública. Todo esto se ve representado en la movilidad sostenible y, como bien pueden saber, 25% de las emisiones del país vienen justo del sector transporte, 90% de ese 25% viene del autotransporte. Entonces, una de las medidas muy concretas es quitar los subsidios a los combustibles fósiles, dejar que represente y refleje el verdadero costo de estas emisiones, el precio que se les da, que se les pone. Entonces, quitar los subsidios es un primer paso, que además, quiero enfatizar, es un subsidio extremadamente regresivo, porque la mayoría del dinero se va hacia los estratos sociales más acomodados, hacia los déciles de mayor ingreso, como pueden ver en esta gráfica, que está un poquito desactualizada, tiene ya 7 años, pero da una buena idea de cómo estos subsidios benefician más a quien tiene más. Entonces tenemos que revertir este tipo de situaciones. En vez de un subsidio, debemos de tener precios que internalicen los daños y que sean de cierta forma progresivos, que beneficien más a quien menos tiene y que pague más el que contamina más. Esas son algunas de las medidas más efectivas, y lo que quiero realmente lograr con todo esto es que nos demos cuenta las condiciones en las que estamos entregando el planeta a las siguientes generaciones, o la condición en las que nos lo están entregando a nosotros y a nosotros los jóvenes hoy en día. Tenemos retos presentes, pero además tenemos que cuidar que lo que vayamos haciendo tenga una planeación, tenga una visión a mediano y largo plazo, para no exacerbar las problemáticas que ya hay. Y el reto es bastante grande, pero hay formas, hay maneras conocidas, y por ello los invito a que participen, a que trabajen y colaboren con varias de las organizaciones que formamos parte. No tienen que ser estas, pero en general sí que se involucren, que tomen, digamos, una posición más proactiva respecto a no solo acciones individuales que podamos hacer desde casa, sino también respecto a las políticas públicas, respecto a las inversiones que hagan las empresas, que seamos más críticos respecto a lo que está pasando y cómo vivimos y cómo podríamos vivir mejor todas y todos. Esas son las organizaciones de las que formo parte, pero hay muchas más y estoy seguro que van a escuchar mucho de ellas en estas siguientes presentaciones y sesiones de hoy y de mañana. Y pues bueno, nada más que agradecerles por su tiempo y atención. Espero que esta sesión haya sido informativa, que haya dado un panorama un poco más amplio de los retos que enfrentamos hoy en día en México y que se proyectan, incrementen por la vulnerabilidad a la crisis climática, y que además tengan una mejor idea de qué ya se está haciendo en el país y de qué tamaño es el reto que tenemos enfrente y qué podemos hacer para empezar a enfrentarlo. Y quiero cerrar con esa reflexión, que somos básicamente la última generación que puede hacer algo para cambiar la ruta hacia un futuro más próspero para todas y para todos, un futuro más equitativo, en mejor balance con la naturaleza, con el medio ambiente. Y pues bueno, nada más que agradecerles. Cualquier duda, pregunta, queja o sugerencia, son más que bien recibidos, y aquí estaremos un rato más para responderlas. Wow. Pues Jorge, muchas gracias. Primero, pues por atender
el bomberazo de pues este pequeño cambio de agenda que tuvimos. Yo la verdad creo que fue una conferencia muy completa. Abarcaste muchísimos temas en, no sé, con creo que bastante habilidad en poco tiempo, bueno, yo lo sentí muy claro. Y de hecho sí hay bastantes preguntas. Algunas son preguntas creo que bastante rudas y estoy seguro que, ay, perdón, ay, y estoy seguro que pues solo algunas personas, entre ellas pues tú, podrías encarar estas preguntas adecuadamente. Entonces, pues vamos con la primera pregunta. Esperen, De solo hecho, ¿puedes ay, dejar de compartir pantalla, Jorge, para que se vean Claro. los intérpretes? bueno, gracias Melina por el recordatorio. Entonces, pues vámonos con la primera pregunta, que de hecho es de Axel Sutton, que soltó tres preguntas bastante rudas. Entonces, la primera pregunta es, en temas de calidad del aire, ¿de qué manera la ciudadanía puede meter presión a empresas y gobiernos para compensar el impacto a la salud humana? ¿Quieres echarte las tres seguidas para tratar de responderlas? Sí, va, bueno, entonces la primera es esa, sobre de qué manera la ciudadanía puede meter presión a empresas y gobiernos para compensar el impacto a la salud humana. El segundo es, con el nuevo desarrollo de megaproyectos en el sur de México, ¿puede implicar un impacto directo al cambio climático y el aumento de la vulnerabilidad de sus ciudades? ¿Qué efectos negativos visualizas? La tercera pregunta es, ¿el cierre simbólico de fuentes de emisiones contaminantes, tipo refinerías, carboeléctricas, pueden ayudar a la desmoralización de nuestra relación con la energía convencional? Mira, en lo que respondo a las primeras dos, no sé si les gustaría aclararme un poquito qué quiere decir con cierre simbólico y la desmoralización potencial, pero las primeras dos trataré de ser breve y concreto. ¿Qué podemos hacer para meter presión? Una de las cosas que han sido efectivas son los observatorios ciudadanos. Los observatorios ciudadanos han podido estar teniendo un efecto a nivel local en estas cuestiones de no solo calidad del aire, sino las temáticas relacionadas como la movilidad. Entonces, por ahí se puede hacer bastante. Otra es, como sociedad civil organizada, se puede estar reclamando y exigiendo los espacios de incidencia política, ya sean sesiones de cabildo abierto, ya sea directamente hablando con los servidores públicos, funcionarios públicos a nivel local. Sorprendentemente, muchas de ellos han sido abiertos a organizaciones tanto juveniles como ACES ya instituidas de medio ambiente para dialogar y para buscar soluciones a estas problemáticas. Respecto a qué se puede pedir y exigir para que la calidad del aire mejore, se pueden hablar de diversas medidas. Se puede hablar de medidas como las que está implementando en Tamaulipas. Están tratando de meter un costo para la quema de combustóleo. Están tratando de meter este pago ambiental por daño ambiental. El precio del carbono es justo eso. Se puede exigir a nivel federal que cambie cómo está actualmente el precio del carbono, porque es muy bajo comparado con lo que nos dice el Banco Mundial que se debería de tener. Tiene como, digamos, efecto colateral el reducir la quema de combustibles fósiles y por tanto mejorar la calidad del aire. Entonces son de las cosas que podemos pedir. Mucho va hacia la incidencia política de manera directa. Con las empresas es un poco diferente. Una de las acciones más claras es simplemente cambiar nuestro consumo, cambiar nuestros hábitos y favorecer a las empresas que son más responsables con el medio ambiente. Solo que ahí hay que tener mucho cuidado con tener, porque casi no hay ni certificaciones, ni, digamos, etiquetado claro que nos deje saber qué empresas realmente están tomando acciones y diferenciarlas de las empresas que solamente están haciendo greenwashing. Pero en general, hablar con las empresas, meterles presión, dejarles saber que nos interesan esas temáticas, puede ayudar a cambiar el rumbo y sus decisiones. Pero sí, yo creo que la política pública mueve no solo a las empresas, sino a la sociedad, porque genera intereses, que es como muchas veces hablan y entienden las empresas. Por otro lado, ya hablando del desarrollo de megaproyectos, bueno, hay por lo menos tres maneras que se vienen muy rápido a la mente de cómo pueden afectar la vulnerabilidad. Una es de manera directa, o sea, el impacto directo que tiene la construcción de una refinería en donde había una zona costera con manglar, aumenta
la vulnerabilidad al quitar los servicios ecosistémicos y la resiliencia que puede aportar este ecosistema costero, que puede ser hacerte más resiliencia a inundaciones, a lluvias, a huracanes, etcétera, a erosión de suelo. Se pierde ese servicio ecosistémico. Algo similar puede pasar con, por ejemplo, el Tren Maya, con la destrucción de muchas de las zonas bueno, no tengo todo el mapa perfectamente delineado, por eso normalmente evito hablar del Tren Maya de manera tan específica, porque no es mi área, pero sí la destrucción de ciertos ecosistemas, el poner en riesgo la biodiversidad, de cierta forma haciéndola más vulnerable y por ende a nosotros. También la cuestión de los cuerpos de agua que pueden verse contaminados pueden hacer todavía más difícil el acceso al agua potable en ciertas zonas clave. Entonces hay un impacto directo, ese es uno. La segunda puede ser en general la dificultad que va a representar el ir caminando hacia un lado y de repente tener que caminar y dar un giro de timón muy drástico cuando nos demos cuenta de que esas inversiones esencialmente pues van en contra de los compromisos internacionales y de las metas que se tienen alrededor del mundo. Al final de cuentas, la refinería no va a ser una inversión que regrese la inversión. Se va a perder dinero con la refinería. Eso está proyectado por el INCO desde hace varios años y eso sin tomar en cuenta ninguna de las externalidades, ninguna de las medidas digamos, drásticas de reducción de emisiones y que por tanto reducirían la demanda de los productos producidos por la refinería. Entonces, incluso en un escenario muy optimista, como fue el planteado por el INCO, hay 2% de probabilidades de que la refinería regrese al menos un peso de la inversión que se le hizo. Entonces, una de los factores muy claros para mí es que nos van a dejar más vulnerables porque no vamos a tener ni la infraestructura ni los recursos para sí invertir en lo que necesitamos invertir. Dicho de una manera muy puntual, la manera en la que yo lo veo, visualizo es, por cada peso que invertimos hoy en infraestructura fósil como refinerías o como carboeléctricas, estamos perdiendo 4 pesos. 4 pesos que se pudieron haber ido o que nos va a costar en salud por daños y afectaciones directas a la salud de las personas, por destrucción de hábitats y ecosistemas, pérdida de servicios ecosistémicos. Es dinero que no se invirtió en digamos, la transición hacia medios de transporte y fuentes de energía limpias. Y además es dinero que se pierde porque es más barato, de hecho, ya generar energía renovable, o sea, tener electricidad por medio de la energía solar, la energía eólica, las hidroeléctricas, etcétera, es más barato. Y también es más barato ya cuando se habla de un costo total de la propiedad, o sea, todo el ciclo de vida útil de un vehículo, ya sea privado o público, es más barato tener un vehículo eléctrico hoy por hoy. Entonces, literal, estamos perdiendo dinero. No es nada más las externalidades con este tipo de inversiones y proyectos. Así que esas son las 3 maneras que yo veo que hay afectación, tanto directas por los mismos proyectos y su construcción, como los daños a la salud que pueda haber, la infraestructura en la que no se invirtió y todos los costos y la falta de, digamos, solvencia para poder invertir en esta transición. Wow, pues muchas gracias, Jorge. Creo que pues sí eran preguntas bastante complicadas y creo que Axel quedó bastante satisfecho con las respuestas. Nada más dando continuidad a su tercer pregunta, que era sobre la aclaración del lenguaje que querías. Él en vez de desmoralización se refería a desnormalización y con cierre simbólico se refiere a, por ejemplo, lo que pasó con la refinería de Cadereyta en Nuevo León. Te vuelvo a leer la pregunta. ¿El cierre simbólico de fuentes de emisiones contaminantes tipo refinerías carboeléctricas pueden ayudar a la desnormalización de nuestra relación con la energía convencional? Y ya, así quedaría esa tercera pregunta. Nada más, Perfecto. antes de que procedas a responder, quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos están viendo desde Proyecto Ecociencias, a las personas que nos están viendo desde Ciencias TV. Muchas gracias a Ciencias TV por ayudarnos a retransmitir. Y por supuesto que también a Planeteando, a todas las personas que nos están viendo en la página de Planeteando. Muchas gracias, Planeteando. Muchas gracias, Bernie, por ayudarnos a llevar esta conferencia a más personas, que realmente hace falta discutir más el 1.5 para México. Y pues sí, nada más decirte, George, que pues más de 180 personas te están viendo y creo que eso es algo bueno. Así que adelante, George. Para que no tengan ningún tipo de presión. Gracias.
Sí, para que esté tranquilo. Lo que puede representar esto son varias cosas, porque depende de cómo se haga. Vimos que algunas situaciones, de hecho, resultó en crear mucha resistencia, pero vamos a hablar desde la perspectiva de, por ejemplo, una de las organizaciones con las que colaboro, que es 350.org. Para ellos hay que quitar la licencia, entre comillas, el permiso implícito de la sociedad de poder hacer ese tipo de proyectos y poder hacer ese tipo de infraestructura o inversión. Realmente tenemos que quitar, sí, de la visión pública de este imaginario colectivo, que es normal y que está bien el tener más infraestructura fósil. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que vimos fue una también resistencia muy fuerte por el sector que va a ser afectado en esta cuestión. Entonces, una de las cosas que queda claro y que se están visualizando es que una transición energética justa es la única manera en la que se podrá hacer esto. O sea, la transición energética va a ser justa o no va a ser. Es una de las cosas que podemos visualizar con este tipo de actividades. Es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que dialogar tanto con los ganadores y los perdedores y distribuir de manera equitativa los beneficios de hacer los cambios y tener esta transición energética, esta transición de combustibles fósiles hacia fuentes más limpias de energía. Sí está bien que se ponga en el ojo público como problemática, pero lo más importante y la lección que debemos de aprender de algunas de las razones que se han tenido es cómo podemos involucrar a todas y a todos en esta transición de una manera que todas y todos se vean beneficiados y no lo consideren como algo injusto al grado de poner en resistencia, crear resistencia, como por ejemplo vimos con los chalecos amarillos en Francia. Queremos evitar justo eso. Entonces, quizás el cierre simbólico está sí ayudando a quitar la licencia, pero al mismo tiempo está sonando las alarmas en un sector de la población que no podemos echarnos como enemigos, porque en realidad lo que debemos hacer es apoyarles a que ellos también transicionen, que tengan capacitaciones, que tengan una reinserción a la vida laboral y económica en un sector económico post-transición. Entonces, debemos de no satanizarlos y no ponerlos como enemigos, sino ponerles como personas que pueden ser afectadas por estos cambios y que debemos de ayudar y apoyar. Ese es básicamente el único cambio que yo le haría, pero sí ayuda a quitarle la licencia, sí ayuda a poner el dedo sobre el renglón de las problemáticas que hay. Solamente tenemos que tener un poco más de tacto respecto a cómo vamos a presentar esas problemáticas ante ciertos sectores de la población. Eso es básicamente lo que considero más importante con ese tipo de cierres simbólicos. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que es súper importante lo que estabas comentando, especialmente porque últimamente ha habido un debate muy acalorado alrededor de justo las energías renovables y pues que queda claro que las energías renovables por sí solas no son la solución. Energías renovables sin justicia social solo van a ayudar a seguir aumentando las brechas de desigualdad que tenemos que cerrar. Y pues eso es, pues creo que mucho de este tema de las energías renovables y las controversias alrededor de ellas han salido mucho a flote, especialmente aquí en México, por lo que sucedió en los últimos meses. Pero bueno, moviéndonos a las siguientes preguntas y tal vez tratando de contestar un poco, digo, yo sé que podrías hablar de esto todo el día, pero considerando que a las 11:30 tenemos que empezar a cerrar y todavía hay muchas preguntas, tal vez si pudiera ser un poquito más conciso con las siguientes, que de hecho ¿te parece si te hago otra ronda de 3 preguntas que creo que son muy concretas? Ok, estas preguntas son de Miguel Hernández. Y bueno, nada más antes de leértelas, para las personas que han estado pidiendo las diapositivas para ver los gráficos, ya las pusimos en los comentarios de los distintos sitios donde se está retransmitiendo esta conferencia. Y ahora sí, con las preguntas de Miguel Hernández. Eh, la primera pregunta es, ¿las multas son una buena opción? Si se pagan, ¿ya tienen derecho a seguir contaminando? Su segunda pregunta es, creo que este es un dato que podrías referenciar a la presentación o responderlo de manera más puntual. ¿Cuánto contribuye México al cambio climático? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la huella de carbono en el uso de Internet y redes sociales? ¿Qué tanto afecta a nivel mundial? Así que esa es la siguiente ronda de 3 preguntas. Adelante, George. Ok, entonces, primero bueno, de hecho creo que es más fácil de atrás para adelante, pero si me las puedes escribir por si se me llega a ir.
huella de carbono del Internet, de datos, etcétera, sí es significativo, sobre todo depende de la fuente de energía que se utilice. De hecho, muchos de los centros de datos están empezando a mandar a Islandia por cuestiones de temperatura, por cuestiones de la energía geotérmica barata que tienen allá, pero en realidad estaba viendo los pronósticos, no son de más de 2 dígitos, lo que se espera que incluso creciendo exponencialmente realmente es por la generación de energía. Sigue entrando ahí. Ahora que si comparamos, y eso es lo que quisiera ser más específico, si comparamos las emisiones relacionadas por el uso de Internet contra las emisiones generadas por transporte o por mover bienes materiales y cosas por el estilo, es mucho más alto el de mover bienes materiales, entonces, o mover personas. Por eso creo que en general la huella de carbono de Internet, de ciencias, de redes sociales, etcétera, aunque no sea ya despreciable, de hecho es menor que la alternativa y sobre todo hay una manera de, digamos, mitigarla usando energías renovables, fuentes de energías renovables. Repensar cómo usar el Internet de una manera más eficiente y ser más responsable con nuestro uso de datos, creo que sería relevante, pero al final de cuentas no considero que es más un bien que un mal para términos generales. Ahora, regresando a la cuestión de las multas y la cuestión de si esto nos da permiso ya a contaminar. Una de las cosas que me gustaría dejar muy claro es, ya están contaminando, con o sin permiso social o con o sin nada. Lo están haciendo. Entonces, si hoy por hoy empezamos y comenzamos con una multa, lo que podemos hacer es 2 cosas. Desincentivarlo y hacer que se cambie, empezar una transición hacia otro tipo de procesos, otro tipo de sistemas, otro tipo de fuentes de, no solo de energía, sino de materia prima. Y 2, podemos acercarnos hacia una prohibición total. No es dar una licencia a contaminar, es por lo menos recuperar algo y empezar a ir en otra dirección. Yo lo veo más como un primer paso hacia un cambio de dirección que como una licencia. Y la segunda pregunta, que es la que me falta, era acerca de... ¿Cuánto contribuye México al cambio climático? Claro. Hay 2 perspectivas desde las cuales abordar esto. En términos absolutos, México está generando 700 millones de toneladas, más o menos al año, de CO2 equivalente. Una de las problemáticas aquí es que eso representa 1.5, 1.6, creo, del total global, solo que estemos hablando de que hay 200 países en el mundo. Entonces quiere decir que México está agarrando 3 veces más de lo que sería su proporción equitativa desde como país. Por otro lado, se puede pensar que México está siendo el top 12 o 13 de emisiones del planeta. Entonces, en número neto, esa es la cantidad. En números relativos con otros países y en ranking, es de los que más contribuyen, de los que más contaminan. Se puede ver ahora también desde una perspectiva de emisiones per cápita y también estamos un poco arriba del promedio. No recuerdo los números exactos, pero sí estamos por arriba del promedio de lo último que recuerdo haber checado. Muchas gracias, Jorge, especialmente por estas respuestas como muy basadas en los datos y en la ciencia. Creo que es una también perspectiva algo fresca, considerando que a veces se construyen narrativas que, digo, que también son muy buenas, pero que a veces se pierde esta parte de apoyarte en datos. Bueno, ahora pasando a la última ronda de 3 preguntas ya para despedirnos. La primera es una pregunta que creo que es muy importante y que afortunadamente han empezado a surgir estos cuestionamientos en las personas. Y bueno, dice lo siguiente. Miguel Hernández pregunta, ¿la Agenda 2030 de los ODS tendrá efecto en el planeta? ¿Hay alguna otra opción? Entonces, esa es la primera pregunta. Y las siguientes 2 preguntas son un poco más como complejas. No sé si prefieras que te lea las 3 preguntas de corrido o si primero haces esta y luego las otras 2, como tú me indiques. Si quieres, en lo que respondo a esta, me las puedes poner por el chat porque me lo hace un poco más fácil. Vale, claro que sí, ahorita te las pongo. Va, entonces, respondiendo a esto, sí hay alternativas a los ODS, de hecho hay ciertas metas por el buen vivir.
Sin embargo, a nivel internacional, algo que esté ya acordado y que esté estipulado, que haya sido firmado por todos los países del planeta, o sea, del planeta prácticamente, no. ¿Hay alternativas? Sí. ¿Hay alternativas que deberíamos de adoptar y que podrían ser mejores? Sí, probablemente sí. Sin embargo, si van a tener un impacto, yo creo que sí tienen un impacto específicamente por 2 o 3 razones. El cómo fueron diseñadas, la idea era que fueran universales y que pudieran aplicarse con cierta flexibilidad en todos los países. Pero nos da una visión conjunta. Eso es una parte muy específica. Realmente una de las cosas que quedan muy claras al participar en negociaciones a nivel internacional es que poner de acuerdo, simplemente con tus amigos, ponerte de acuerdo con un grupo de 10 amigos que se conocen, que les gusta lo mismo, que tienen cosas en común, ponerse de acuerdo para salir a alguna parte, a comer, a cenar, a echar relajo, lo que sea, es difícil. Ponerse de acuerdo entre 200 países muy heterogéneos, con metas y prioridades distintas, con historias distintas, representando a millones de personas, es extremadamente difícil. Lo que tienen de mérito, de cierta forma, cuestiones como el Acuerdo de París y como los ODS, es lograr una visión conjunta hacia dónde caminar, qué queremos. El hecho de que ya se tenga una estrategia nacional en México, el hecho de que se esté llevando a nivel estatal, a nivel local, estas políticas públicas con enfoque de los ODS y que se tenga que hablar al respecto, ya está logrando algo. ¿Suficiente? Probablemente no, pero de todas maneras, el tenerlas como referencia es útil. Son una herramienta útil para muchas de las cosas que queremos lograr y alcanzar. Las mejores, quizás no, pero es de lo mejor que se tiene por ahora ya instituido. Entonces, yo más que abierto a ver cómo opciones como, por ejemplo, las metas del buen vivir u otras que puedan seguir saliendo, puedan ser más efectivas, puedan implementarse quizás de una manera más sencilla, pero para nivel internacional, creo que es importante tener una referencia como esta en conjunto. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Me sigo leyendo las siguientes preguntas que tengo en el chat, que es de Karen Palacio. Karen de Palacio, ¿qué podemos hacer como ciudadanía para asegurar un correcto cumplimiento de las legislaciones? Otra vez, la cuestión de la participación ciudadana en general. Observatorios Ciudadanos fue un ejemplo muy específico, pero la participación ciudadana en esto es clave. Estar informados, informadas, el tener y buscar espacios de incidencia pública, exigir que haya apertura por parte del gobierno, que haya transparencia. Esta cuestión que no me corresponde a mí mencionarla tal vez muy a fondo, pero la cuestión de ACE, de Acción para el Empoderamiento Climático, en general, ese tipo de acciones que son educación, transparencia, rendición de cuentas, necesitamos asegurarnos que esto aumente en la sociedad. No nos va a importar algo que no conocemos. Entonces, hasta que no haya más difusión de esos temas, de sus impactos, y sobre todo algo muy importante que saqué de una conferencia de la científica Katherine Hayhoe, es tenemos que encontrar a la gente en donde está. Tenemos que llevarles estas problemáticas reflejadas en los valores y prioridades que la población ya tiene. Obviamente, una persona que está muy preocupada por su trabajo, su empleo, o por qué va a comer hoy o mañana, cuando le hablemos de cambio climático a 5, 10, 20, 30 años, no le va a importar. Tenemos que ayudar a la población a conectar los puntos de sus urgencias, necesidades, de sus prioridades, con ciertas acciones, con ciertas políticas y caminar hacia ello en conjunto. Entonces, esa es una de las cuestiones muy importantes para asegurarnos que haya involucramiento por parte de la sociedad. Y ya con este aumento de la participación, podemos entonces empezar a exigir más y más espacios y a difundir más y más información. Pero sí debemos de entrada exigir por lo menos más transparencia y rendición de cuentas. Podemos hablar en otro espacio quizás más de cómo hacer de manera efectiva esta incidencia política y cómo aumentar esta participación ciudadana, pero afortunadamente cada vez más se abren espacios para jóvenes, para trabajar y colaborar de la mano con ciertos gobiernos, y lo hemos visto también en parte a raíz de manifestaciones como Fridays for Future, las que han llevado, de que el gobierno empieza a abrir más las puertas, invitarles al sentir también un poco la presión y la demanda social. De hecho, curiosamente, las redes sociales están abriendo también un canal y espacio de diálogo, porque mal que bien, los funcionarios públicos están respondiendo a la presión que se genera desde ahí. Así que puede ser una estrategia, si no convencional y no quizás tan validada con experiencias previas, sí que está demostrando que por lo menos
hace ruido en los funcionarios públicos. La siguiente pregunta la voy a leer. ¿Cree viable una medida directa que sería impartir el estudio de ciencias medioambientales empleada en los diferentes programas de estudio desde la enseñanza básica hasta posgrado y que siga involucrando hasta la vida profesional? Puede verse ya. De hecho, esta cuestión de la educación y de la preparación, creación de capacidades, sí creo que debe de ser desde muy, muy temprana edad. O sea, en mi caso, no sé, al menos particular, fue una creación de conciencia ambiental, de visitar el acuario de Veracruz, de hablar de los animales y el respeto a la vida desde kinder. O sea, creo que muchas cosas se pueden enseñar desde edades muy básicas y en general cómo hacer esto de manera correcta. Pues bueno, empezando porque ya se reformó el artículo constitucional respecto a educación, específicamente para incluir la cuestión de educación ambiental. Es un avance importante, pero ahora vamos hacia la parte más difícil, que es cómo vamos a implementarlo, cómo vamos a lograr que realmente se tenga una educación ambiental, una educación para el desarrollo sostenible de calidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues estamos trabajando diferentes grupos, diferentes personas, asociaciones, en capacitación a docentes, en capacitación hacia los activistas que ya están dando pláticas, que ya están dando talleres, que ya están dando todas estas temáticas de manera voluntaria. Simplemente queremos ayudarles a capacitarles en cuestiones de técnicas pedagógicas, en cuestiones de los temas en un marco global más amplio, una visión más trascendente y que vaya encaminado hacia esto que hablábamos anteriormente. No solo educarte, sino además participar, además ser proactivo. Yo creo que de verdad la educación y la información en los temas de tomar conciencia es súper importante, no solo para involucrarte, sino para incluso tomar decisiones de manera informada y para poder tener influencia desde tu área de estudios o de preferencia, desde tu profesión, desde tu oficio. ¿Por qué? Porque realmente desconectamos, por ejemplo, ciertas carreras como mercadotecnia o como comunicación de ciertas cosas que vemos como más científicas o más políticas, cuando en realidad una de nuestras debilidades más fuertes en la cuestión de cambio climático ha sido justo la comunicación. Entonces, me parece muy importante que sí se haga de manera transversal la cuestión de la educación y la preparación en todos los niveles educativos y tenemos que empezar a pensar ya cómo implementarlo porque ya está como parte de nuestra Constitución. Entonces, eso espero que responda un poco la pregunta. Si quieren saber más de lo que se está ya haciendo, podemos mantenernos en contacto, podemos comentarles más en futuras ocasiones de lo que ya se está haciendo, pero por ahora eso espero responda la pregunta. Perfecto. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias nuevamente. Primero, pues por haber podido pues atender este cambio de agenda que hubo para pues poder dar la conferencia del día de hoy, el tema del día de hoy, que no hay mucha gente que lo pueda manejar. Y pues muchas gracias por tu disposición, gracias por todo lo que compartiste. Nuevamente creo que fue una conferencia súper completa, abarcaste muchos temas desde muchas perspectivas y pues creo que mucha gente está entusiasmada de todo lo que acabas de comentar. Eh, y pues sí, nada más agradecerle también a las personas de Seña Cadabra que nos están ayudando a hacer la interpretación en LSM de esta charla. Va a quedar grabado en LSM y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y nuestra página de Ecociencias en Facebook. Y pues por último, nada más quisiera invitarlos a que a las 12:30 vamos a tener la plática de la Sociedad de Energía y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, justo hablando de esta parte de la incidencia social, de llevar estas discusiones a distintos espacios. Creo que los colectivos estudiantiles, las organizaciones juveniles están haciendo un gran trabajo en ese sentido y pues la SOEMA realmente lleva haciéndolo ya por más de 10 años. Entonces, pues los invito a que se unan a las 10:30. Gracias a todas las personas que nos vieron desde Ciencias TV, Proyecto Ecociencias y Planeteando. Y nuevamente muchas gracias a Jorge y a Seña Cadabra por ayudarnos a hacer esto realidad. Muchas gracias y nos sintonizamos más tarde. Hasta luego. Gracias.